Falleció en 1965, a los 62 años de edad, y fue un hombre callado, tremendamente serio y honorable, un hombre correcto que al quedar viudo cuidó y amó a sus hijas de manera entrañable. Profesor de Derecho Procesal, abogado de la Contraloría General de la República, abogado del diario La Nación, conoció y fue amigo de algunas de las figuras más connotadas de la época. Llegó a tener una amplísima cultura universal y una caballerosidad a toda prueba. Pero lo más excepcional fue su increíble capacidad para equilibrar una existencia entre dos mundos, el cotidiano y ese mundo del más allá del cual muchos dudamos. La vida de don Jaime Galté Carré fue tan notable que habríamos necesitado varios capítulos para describirla íntegramente. Por eso tuvimos que seleccionar solo algunos episodios, de los cuales fueron testigos importantes personalidades. Ellos solo aceptaron participar como un homenaje póstumo a la memoria de este chileno tan excepcional. La noche del 23 de mayo de 1921, Jaime Galté soñaba. Soñaba con una ciudad donde nunca había estado, Valparaíso. En ese momento él no sabía que dentro de esas extrañas visiones estaba la clave de los misteriosos poderes que tenía en su interior y que él todavía ignoraba. ¿Cuál es la pieza del señor Galté? Segundo piso, señor. Pieza número 28. ¿Me podría llevar allá, por favor? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Las imágenes en su mente eran tan claras y tan recordables que parecían ser algo más que un simple sueño. Qué gusto de verte, hijo. Padre, pero si usted lo enterraron hace tiempo. Lo que está enterrado son piedras, solo eso. Pero ustedes, ¿cómo están? No estamos bien, padre. Estamos con mala situación económica. Anda a ver de mi parte al abogado de la PU, aquí en Valparaíso. Él tiene un sobre con 1.900 pesos, mi argolla, mi reloj y otros papeles que él te dará. Jaime Galté soñaba y despertó sumamente inquieto por la realidad del sueño. Esa fue la primera vez que tuvo un presentimiento. Ese sueño podía ser real. Le pregunté una vez, ¿no?, con un grado de intimidad a Jaime, cómo había él captado esto. Y él me contó que se empezó a sentir así medio adormecido como consecuencia de los rayos de sol, ¿no?, que pasaban por entre las hojas del parrón, y eso lo empezó a adormecer. Le pusieron un papel, un lápiz y le dijeron, usted tiene que tratar de tener la mente en blanco. Y eso le parecía tan difícil. Le decía, pero si no puedo, es imposible. Yo estoy pensando que... Bueno, y se puso con la mano en la cabeza con el lápiz y el papel y esperó y no podía, y se movía y de repente no se acordó más. Al principio, Galté solo dibujó unos trazos débiles y circulares, pero de pronto Y cuando despertó él, después de un lapso, se encontró con que había escrita una cantidad de cosas que estaban escritas con una letra que no era la de él, ¿no?
¿El barco Itata? Porque decía, acabo de naufragar en el Itata que se fue de Campana. Por favor, ustedes vayan a tal dirección, ahí hay una caja. El extraño mensaje, firmado por la supuesta víctima de un naufragio, agregaba una dirección en Cerro Barón. Y hablaba de un dinero. Decía que debía ser repartido por partes iguales entre su madre y la novia de la víctima. Froilán González. El señor Prat llamó de inmediato a la Capitanía de Puerto. El Itata no había naufragado. Navegaba tranquilo a la altura de Talcahuano. El contenido de la carta parecía no ser cierto. Y sus facultades de médium tampoco. Pero algunas horas después, y a pocas cuadras de aquí, nuevamente la vida de Galté sufriría un vuelco. Era costumbre de la época colgar en el frontis de las casas periodísticas un pizarrón con las últimas noticias. No vaya a venir ahí la noticia del hundimiento del Itata. Y él dice que hizo la broma. Dijo, ahí viene la noticia del hundimiento del Itata. Y se acercaron. Dice que realmente ahí sintió lo que es ponerse los pelos de punta, porque dice que es tal la sensación que sintió realmente que se erizaba entero. No, ¿Estás seguro que no hay nadie llamado Froilán González? definitivamente en esta lista de pasajeros no aparece. Nuevamente, el mensaje parecía no cumplirse en su totalidad. Esta es la lista de tripulantes. Para sorpresa de todos, Froilán González era el ayudante de cocina del vapor Itata. Nos preguntamos qué siente un hombre cuando lo inexplicable comienza a manifestarse a través suyo y a cumplirse paso a paso. Porque la dirección indicada en el extraño mensaje correspondía exactamente. Era la casa de la madre de Froilán González, quien reconoció en los trazos hechos por Galté la letra de su hijo. Desde ese momento, a don Jaime Galté ya no le cupo duda. Su vida había cambiado para siempre. Pero no todos creían. El doctor Vigorú, investigador del Instituto Pasteur de París, decidió ponerlo a prueba. Y lo consultó sabiendo con anterioridad el diagnóstico correcto. Un blog grande que tenía, se puso a escribir con el mismo diagnóstico que me había hecho el médico gastroenterólogo anteriormente y las mismas sugerencias terapéuticas que me habían hecho. Y esto me sorprendió enormemente y me dejó pasmado a mí. Dije yo, qué cosa tan extraña. Un médico de primera categoría me hace un diagnóstico, me hace un tratamiento, me indica un tratamiento, y ahora hay un abogado que viene a decirme las mismas cosas. Galté incluso fue capaz de descubrir algunos diagnósticos médicos que no eran tan correctos. Como cuando en trance escribió: ¿quién fue el imbécil que diagnosticó tumor? La señora está embarazada. Yo he asistido a algunos de esos exámenes
en presencia de destacados médicos de este país, ¿no? Le quiero decir que yo conocí médicos eminentes que le pidieron a Galté que realizara determinadas pruebas de esta índole cuando querían desentrañar algún asunto extremadamente delicado. Siempre me provocó, no espanto, pero una admiración tremenda y casi desconcierto a veces. Nunca pude entenderlo esto. Estos son los documentos originales que hasta hoy conserva su hija Sonia. Esa era la letra del abogado Galté. Y así escribía cuando el doctor Alfane se posesionaba de él. Con asombro, los investigadores descubrieron que este tal doctor Alfane realmente existió. Nació en Suiza en el siglo pasado y murió en Bolivia en 1906, cuando Galté tenía solo 3 años. Es probable que el doctor Alfane haya mejorado más gente a través de Galté que en su propia vida como médico. Pero, ¿qué riesgo corría su médium, el abogado Galté? Por lo general estos médiums terminaban o locos o gravemente enfermos. Galté no mentía. Ambas letras corresponden a 2 personalidades distintas y verdaderas. Galté tampoco era esquizofrénico, porque nadie es capaz de provocarse un estado como ese a voluntad. Trató de ayudar hasta donde le fue posible. Jamás cobró un peso por nada, todo lo contrario. Yo creo que se habría muerto antes de pedir un centavo por ayudar a nadie. Y lo hacía con un esfuerzo enorme de su parte, porque quedaba pálido y agotado y respiraba difícil. O sea, para él era un sacrificio. Y sin embargo lo hacía con mucho cariño por la gente. Fue a causa de este cansancio que el espíritu del doctor Alfane recurriera a otro procedimiento. Cambió Jaime, ya no escribía, sino que le contaban estas cosas, incluso se le contaba por teléfono. Se quedaba dormido y al día siguiente hablaba por teléfono a primera hora y decía, tiene que tomar tal cosa, lo que tiene es tal cosa. Entonces yo le dije, mire, ¿por qué no hacemos el experimento conmigo para saber realmente qué es lo que me sucede en esta rodilla? Hagámoslo ahora, los dos aquí. Entonces me dijo, no, no es necesario. Yo tengo otra manera de hacerlo también. Yo voy a venir a usted a ver. De pronto, siento en medio de la noche, en un estado de vigilia y sueño, que se abre la puerta de mi cuarto. Y alguien entra, se acerca a mi cama, toma mi ropa, las tira todas hacia adelante, y alguien que está ahí presente me comienza a tocar curiosamente aquí. Me apretaba aquí, ¿le duele aquí? No. Aquí sí, sí. Ah. Y se fue. Desapareció todo. Entonces yo desperté bruscamente, como en un salto. Dije, ¿qué cosa? Entonces llamé a mi mujer y le dije, como testigo a ella, Carmen, mira Carmen, ¿sabes quién acaba de venir? Galtés. En el Mercurio del domingo 10 de noviembre de 1974, Alone, el connotado hombre de letras chileno, escribe: con Jaime Galté se estaba en presencia de un caso desconcertante, dice. Más que sujeto, sentíase objeto de un fenómeno en el cual participaba por hacerle el bien a alguien. Y agrega, pero que le costaba muchos sufrimientos e iba poco a poco agotándolo. Se iba a producir el vuelco más espectacular de su vida. Un nuevo espíritu intentaba comunicarse a través de Galté. Jaime Galté era masón. Fuimos a la Gran Logia para indagar sobre el origen de su espíritu de servicio. Y gracias al nombre de Galté, por primera vez un templo masónico abrió sus puertas a la televisión chilena. Y él fue un hombre importante para la masonería. Yo diría que si él no hubiera muerto el año 65, a lo mejor habría llegado al cargo de gran maestro, que se lo merecía desde antes ya. Influyó notablemente la educación masónica en él, y más que nada lo que es la esencia de la masonería, que es el humanismo.
el estudio del hombre, la creencia en el hombre y el respeto por la personalidad humana. Yo creo que eso lo identifica plenamente a Jaime Galté. Si dentro de los principios de la masonería está el racionalismo cartesiano, ¿cómo es posible que este racionalismo haya aceptado esta facultad del señor Galté? Yo creo que influye mucho ahí la sabiduría del hombre, ¿eh? Su ilustración, su cultura. Un hombre culto es capaz de respetar creencias religiosas, políticas, sin necesidad de que esté no participando en alguna de ellas. Yo creo que eso es lo que realmente ha hecho que Jaime Galté haya podido realmente tener este lado tan importante en su vida. Son, pero cuánto en discusión. En el fondo creo ver, y permítanme mi atado tema para esta charla. En el fondo lo que ustedes quieren saber es cómo encontrar a Dios. Según unos piensan, lo buscan con las potencias del alma, o sea, la inteligencia. Otro con las potencias de la moral, o sea, con una conducta intachable. Otros lo buscan con las potencias de las virtudes, destacando entre ellas la humildad. Otros lo buscan con afán y no lo pueden encontrar. Y otros lo buscan por si acaso lo encuentran. Sí, y ahora me toca a mí la parte difícil. De a todas estas personas que he descrito y que están representadas en ustedes, darles la fórmula mágica, darles la virtud necesaria para ponerlos en el camino del Creador, para poderlo encontrar. Yo creía, queridos hermanos, que la última conferencia les hubiera hecho sospechar este camino, que si bien es cierto lo dije disfrazado, lo dije en una parábola. Créanme sincero que lo he indicado, pero como parece que no lo han comprendido, voy a referirme hoy especialmente entonces a esta fórmula mágica para encontrar el camino que ha de conducir a Dios. La fórmula, he de confesar, no es mía. La fórmula es de Jesús y la dio en el Padre Nuestro que les citaba el otro día. En efecto,
actitudes que le convienen y que se acomodan a su naturaleza humana. Comer y que les sean perdonadas para digerir con tranquilidad. Que les sean perdonadas sus culpas después de comer, vuelvo a repetir, para poder digerir con tranquilidad. Pero esto evidentemente no es estar en el camino de Dios, aunque se haga un acto de fe pidiendo y aunque se haga otro acto de fe creyendo que si perdona les serán perdonados sus pecados. Quien así obra o desconoce el Padre Nuestro o lo recita muy mal para obtener el alimento espiritual de la divinidad, el pan nuestro de cada día, para obtener el perdón, o sea, el alimento puro del alma humana, y hace el acto de perdonar, y para obtener la liberación de todo mal, necesita primero recitar, más que eso, sentir, más que eso, vivir la primera parte del Padre Nuestro, sin lo cual no hay segunda parte ni puede haber. La primera parte, queridos hermanos, es el sometimiento de la criatura a su Creador. La entrega total y absoluta voluntaria. No se olvide que el Padre Nuestro dice así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y la tercera parte, hágase tu voluntad, así como en la tierra como en el cielo. En consecuencia, quien vive, quien siente en la profundidad de su ser esta invocación de sometimiento, podrá presentarse ante este Padre a pedirle el pan nuestro, a pedirle el perdón y a pedirle la liberación de mal. Quien opte por pedir estas cosas sin haber sometido su interno yo a ese Padre eterno ni recibe el alimento divino, ni recibe el perdón, ni está en el camino de la liberación. ¿Entendido, queridos hermanos? Por eso es tan fácil y tan cómodo a los humanos, unos
esencia de las cosas y creen caminar hacia Dios. Otros que con sus actos de